Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley Federal de Remuneraciones que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad tramitada por una minoría en el Senado de la República. Ante esta suspensión, diputados de Morena advirtieron que el presupuesto de egresos de la Federación vendrá con la reducción salarial. El diputado Pablo Gómez escribió en su cuenta de Twitter que nunca se ha querido aplicar la ley de remuneraciones para expedir el presupuesto de 2019, sino el artículo 127 de la Constitución. Y en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos a damnificados por el huracán Huila. El mandatario prometió un pago de 5,000 pesos mensuales para limpiar las viviendas y 15,000 pesos para la compra de electrodomésticos. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo este viernes 7 de diciembre. Quédense con nosotros porque hay bastante polémica. Un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice alto a esta ley federal de remuneraciones de servidores públicos y por lo pronto no podrá haber reducciones salariales. ¿Qué dice el partido de Morena? ¿Qué dicen los diputados que aprobaron su primera ley? Con esta ley fue con la que inauguraron la legislatura. Bueno, pues aquí le tendremos todas las reacciones. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los pormenores y los detalles de la información generada hasta el momento. Así es, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Este viernes, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala, entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al del presidente de la República. De esta forma, el Congreso de la Unión deberá elaborar en los próximos días el presupuesto de egresos de la Federación 2019. Luego de esta decisión de la Corte, diputados de Morena advirtieron que a pesar de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el presupuesto de egresos de la Federación vendrá con la reducción salarial. El coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado, aseguró que nadie ganará más que el presidente Andrés Manuel López Obrador y que a pesar de la suspensión de la Corte se ajustarán los sueldos. Y esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó al estado de Nayarit para reunirse con los damnificados que dejó el huracán Huila. Anunció un apoyo de 60 millones de pesos para cada uno de los 8 municipios afectados, que entre otras cosas incluye el apoyo de 5,000 pesos para la rehabilitación de cada vivienda y la compra de electrodomésticos o muebles que se hayan perdido por las intensas lluvias y anegaciones. El robo de combustible se convertirá en un delito grave. El gobierno de México ya trabaja en una estrategia para combatir el huachicoleo, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Aun cuando no se tiene todavía una cifra exacta, se calcula que se roban de 50 a 70 mil millones de pesos al año de combustible. Se robe 10 litros, va a ser consignado sin derecho a fianza. Es mejor que se sepa. Grandes corporativos pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios albergarán a jóvenes beneficiarios con una beca para capacitarse en el trabajo. Este viernes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, firmó convenios con 230 empresas que se sumaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El Senado de la República recibió la terna del Ejecutivo Federal para la designación de la ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ocupará la vacante del ministro en retiro, José Ramón Cosío. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los juristas Loreto Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara son los nombres de sus candidatos para ocupar este lugar. La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, se reunió este viernes con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su salida dijo confiar en que la elección se resolverá conforme a derecho. Como ya lo dijo el presidente del partido, estuvimos esta mañana aquí pidiendo una audiencia con los magistrados para seguir exponiendo y defendiendo lo que ganamos a la buena, lo que ganamos democráticamente, lo que ganamos con votos. Es importante recordarle a los ciudadanos que más de 1 millón de poblanas y poblanos votaron por una servidora, que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es de más de 100,000 votos y ha sido consistente desde el resultado del 1 de julio hasta el conteo de voto, casilla por casilla, que este tribunal ordenó en el mes de septiembre. El gobierno de Chihuahua informó sobre la inhabilitación de 2 exfuncionarios de la administración del exgobernador César Duarte por ordenar la construcción de una obra pública sin licitar en dicha entidad. Se trata del expresidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Raúl Enrique Jabalera Leal, y el exdirector técnico Carlos Daniel Alonso. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, señaló que el lavado de dinero será la prioridad del gobierno de México para combatir a la delincuencia. El funcionario explicó que este delito es la fortaleza económica del crimen organizado. De acuerdo con el funcionario, durante la primera semana de gestión federal, el gobierno se ha coordinado de manera extraordinaria con todos los gobernadores del país. En virtud de esta coordinación, el reconocimiento de nuestra parte a todos los gobernadores, a la gobernadora, por su esfuerzo, por el compromiso de avanzar juntos en la solución del problema de inseguridad. Es importante reconocer el esfuerzo de los gobernadores. Tienen escenarios muy complejos en sus estados, no obstante el empeño de ellos por dar mejores resultados. Y en la búsqueda de esos mejores resultados es que todos estamos sumando un esfuerzo sin regateos. En Acapulco, Guerrero, alumnos de una secundaria y un kinder fueron desalojados luego de que sus directivos recibieron supuestas amenazas. De acuerdo con los reportes, vecinos se percataron de la presencia de hombres armados en las inmediaciones de la secundaria técnica industrial y denunciaron supuestos amagos que iban a ingresar al plantel. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, condenó el asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez en Tepic, Nayarit. La directora de este organismo, Andrew Azoloay, confirmó que la investigación permita a las autoridades llevar a los responsables de este asesinato ante la justicia y ayude a poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas en nuestro país. La empresa canadiense Aurora Cannabis venderá marihuana medicinal en México. La empresa logró conformar una sociedad con una cadena de farmacias en nuestro país para vender sus productos aquí en el territorio nacional. En información de la Ciudad de México, tras la jornada violenta de este jueves que dejó como saldo 8 muertos en la capital del país, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que buscará reducir los índices de violencia con la policía de proximidad. Dijo que los agentes deben estar en las calles coordinados en cuadrantes y no escoltando a funcionarios públicos. Es prácticamente la misma policía que había en 2012, la que está ahora. Hay algunos nuevos elementos, pero es la misma policía. ¿Cómo en 2012 podían controlar y hoy está desbordada la situación, ¿no? Entonces, lo que queremos antes que nada y cualquier cosa es regresar a la circunstancia que había en 2012. ¿Qué quiere decir eso? Cuadrantes, fortalecer los sectores de policía que hoy están totalmente disminuidos para fortalecer los agrupamientos. Estamos, les comento, también retirando muchas escoltas. Había cerca de 400 policías en escoltas de muchas personas. Tienen que regresar a cuidar a los ciudadanos.
Durante su segunda conferencia matutina, la jefa de gobierno también anunció el plan para atender emergencias en la Ciudad de México. Este programa estará a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que tiene como objetivo disminuir los tiempos de respuesta ante eventualidades como sismos, incendios, entre otras. Un protocolo integral de qué tenemos que hacer como gobierno y combinado con la sociedad frente a una situación de este tipo, las tareas de cada una de las secretarías, de cada una de las instancias. Inicia la capacitación a partir de estos primeros días del protocolo, pero tenemos que capacitar a todos los funcionarios de gobierno. El mensaje es que el nuevo gobierno de la Ciudad de México está haciendo todo para estar preparado frente a una eventualidad como la que vivimos el 19 de septiembre del año pasado. La marchista mexicana Lupita González afronta una suspensión de hasta 4 años luego de que la Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo informara que dio positivo por un esteroide anabólico. Gracias por acompañarnos este viernes. Vamos directamente a la información. Mire, el día de hoy fue suspendida la Ley Federal de Remuneraciones, que considera que nadie puede ganar más que el presidente de la República, cuyo salario se fijaría en 108,000 pesos para 2019. Saludo en la línea telefónica y le agradezco esta comunicación al diputado Pablo Gómez. Él es diputado de Morena y promovente precisamente de esta ley. Diputado, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Gracias a ustedes. Diputado, ¿cuál es pues la opinión de usted, que promovió precisamente esta ley ante la decisión del día de hoy por lo menos del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán? Bueno, creo que ha concedido la suspensión que no le pedían y ha negado la suspensión que sí le pedían. ¿Cómo? Los senadores de la oposición fueron a la Corte en procura de una suspensión de actos futuros, es decir, de lo que el presupuesto podría llegar eventualmente a establecer en materia de remuneraciones. Pues esa suspensión que ellos pedían se la negó el ministro. Y luego les concedió una que no pedían, pero que probablemente él sí pedía, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo es México. Pero porque los salarios también de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían ser recortados. ¿A eso se refiere, diputado? No podrían ser recortados. Los salarios de los ministros no pueden ser disminuidos durante el tiempo de su encargo, según dice otro artículo de la Constitución que está vigente. De los futuros sí. De los futuros no podrían ser recortados, porque para ser recortado algo debe existir. Que es justo lo que decía ahorita. Entonces, bueno, no. Lo que el ministro está suspendiendo, pues es una aplicación que no define él mismo ni siquiera cuál podría ser de la ley, y resuelve que la Cámara tiene que hacer lo que ya sabemos que tiene que hacer, es decir, aprobar el presupuesto de conformidad con los artículos 75 y 127 de la Constitución. El 127 es el 75 dice que la Cámara es la que debe fijar los salarios, las remuneraciones de los cargos que están señalados en las leyes, ¿no? Entre ellos el presidente, en primer lugar, que como todos sabemos es un cargo legal y constitucional. Bueno, entonces, y el 127, que dice muchas cosas, pero entre las cosas que dice, señala que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, la Cámara va a actuar conforme a lo que tenía planteado, ¿no? Es decir, va a ejercer
sus facultades constitucionales en esta materia. ¿Cuánto va a ganar el presidente? No lo sabemos porque todavía no votamos. Cuando vote la Cámara, ahí se va a decidir cuánto. Mientras, hay propuestas, ¿verdad? Claro. Es decir, lo que teníamos que hacer, lo vamos a seguir haciendo aún cuando el ministro Pérez Dayán haya resuelto de manera ilegal, por cierto, una suspensión de una ley general, una norma general obligatoria, que dice la ley que en el procedimiento de acción de inconstitucionalidad no puede ser suspendida. Y sin embargo, él la suspendió, diciendo que había peligro de que de manera irremediable y irreparable, se violaran derechos humanos, pero no dijo cuáles eran. Nunca dijo cuáles eran esos derechos o esos agravios que podían ser irreparables en la aplicación de esta ley. Pues seguramente, no sé cuáles, ¿no? Las sanciones administrativas para las personas que cobran de más, o para los jefes que pagan de más a sus amigos, como es costumbre, que eso son cosas que prohíbe la nueva ley, claro, que no estaba prohibido. Esta ley por primera vez prohíbe todo eso. Ahora, bueno, quizá por eso no les gusta, pero miren, lo que querían los senadores de la oposición, del PRI, PRD, PAN, MC, bueno, los que firmaron la acción de inconstitucionalidad, era impedir que si al presidente se le reduce su remuneración, entonces se tiene que reducir la remuneración de los titulares de los organismos autónomos, que son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, cuyo titular fue también a la Corte. O los consejeros del INE, por ejemplo, ¿no? No. ¿Tampoco los consejeros del INE están en otra buchaca constitucional. Pero por lo menos el consejero Benito Nasif impugnó también. El consejero Benito Nasif también impugnó. Pero ese es un asunto interno del INE. Okay. No es un asunto que tenga que ver con el presupuesto federal. Es un asunto que tiene que ver con el proyecto de presupuesto. Nasif está objetando el proyecto de presupuesto que todavía no se aprueba en la Cámara, sino que ha sido enviado a través del presidente a la Cámara de Diputados. Ah, mire, muy bien. Entonces es una cosa completamente diferente. Ok. Entonces, pues, bueno, estaba yo diciendo otra cosa cuando usted me interrumpió. Estaba yo diciendo que lo que querían era evitar que en la Cámara, al establecer un salario menor para el presidente de la República, menor que el que tuvo Peña Nieto, el antecesor, pues los titulares de los órganos autónomos que han sido elegidos para un periodo transeccional, miembros de consejos, por ejemplo, los gobernadores de la Junta de Gobierno del Banco de México, una serie de personas, vieran reducidos sus salarios en la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Pero en realidad, ni la Corte ni nadie puede suspender la Constitución, ¿no? O sea, nada más eso faltaba, ¿no? Diputado, entonces... El día que lo hagan, pues vamos a tener un problema un poquito mayor, ¿no? Claro. Diputado, entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes para fijar esta reducción de los salarios en el presupuesto de egresos del 2019? ¿Y piensan también ustedes impugnar ante la Corte? ¿Qué vamos a impugnar? ¿La decisión de suspensión? ¿O qué es cuál sería la ruta? No sé yo. La verdad que tengo que pensarlo.
si impugnar o no la decisión de Pérez Dayán. Yo tengo la impresión de que si lo impugnamos, el Pleno de la Corte no nos va a obsequiar la razón, porque me parece que están puestos de acuerdo. De todas maneras, no nos daña la resolución de suspensión de la ley, no daña a la Cámara en cuanto al ejercicio de su facultad constitucional señalada en los artículos 75 y 127. Lo que está diciendo Pérez Dayán es que nos ciñamos como si necesitáramos, ¿no? Que nos lo dijera, que no necesitamos, ya somos un poder del Estado, no somos párvulos, ¿no? Que nos ciñamos al artículo 75 y al 127 de la Constitución. Eso era lo que teníamos pensado hacer. No teníamos pensado hacer ninguna otra cosa. Y de acuerdo con eso, que él se ha tomado la molestia de decirnos, pues yo estoy dudando de que sí. En realidad es ilegal lo que hizo Pérez Dayán, pero tiene el sentido de hacernos ver como si él fuera la persona indicada para hacerlo, que tenemos que aplicar también el tercero transitorio del decreto de reforma constitucional del 127 de noviembre de 2009. Que yo mismo redacté, o sea, pues no sé de qué está hablando, ¿no? Ahora, pues claro que lo vamos a aplicar, que se refiere justamente al Poder Judicial, a las remuneraciones del Poder Judicial. Ese tercero transitorio del decreto, que tiene ya 9 años, ¿no? Entonces, pues, también nos lo traslada, nos lo pone en la resolución al final de su resolución. Para decir que tenemos que ceñirnos a la Constitución, incluyendo el tercero transitorio del decreto. Pues claro que eso es lo que vamos a hacer. Pues yo no veo que haya razón para hacer de esto un acto escandaloso, pero sí es un acto abusivo. Sí, las leyes generales no pueden ser suspendidas en un procedimiento de acción de inconstitucionalidad. Puede ser que los actos que se reclamen en el procedimiento de controversia constitucional entre poderes pudieran ser excepcionalmente, como ha dicho la Corte, suspendidos. Pero una ley no. Claro. Eso está prohibidísimo por la propia ley que rige estos asuntos y que es obligatoria para la Corte y para sus integrantes. Entonces tenemos ahí un asuntillo que vamos a dejar pendiente por el momento y luego veremos cómo lo arreglamos. Muy bien, diputado Pablo Gómez, pues vamos a estar ahí muy al pendiente entonces tanto de la discusión del presupuesto de egresos del 2019 o de cómo lo arreglamos, del cual hablaba usted hace unos minutos. Muchas gracias. Un Buenas abrazo. Noches. Saludo afectuoso. Igualmente, no tengo, pero en fin. El diputado de Morena, Pablo Gómez, explicando es ilegal, puesto que no hay ninguna ley que se pueda suspender con una impugnación, es decir, hasta que la Sala Superior o el Pleno de la Corte determine que es anticonstitucional, no se puede suspender. En este caso, el ministro Pérez Dayán dijo que sí lo podían hacer porque en dado caso de que se convierta en inconstitucionalidad, no se pueden pagar esos salarios, no se puede hacer de forma retroactiva esos salarios perdidos que se estarían reduciendo tras esta ley. El primer encontronazo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Y lo que falta, vamos a una pausa y continuamos.